Bueno chicos, Dios les bendiga mucho. Gracias también por conectarse. El día de hoy vamos a iniciar esta serie sobre personajes en el Nuevo Testamento a partir de la resurrección y ascensión de nuestro Señor, que desempeñaron un papel quizás no tan protagónico, pero sí muy importante para el crecimiento de la iglesia. Ese primer tema voy a abordarlo sobre los que yo llamo los meseros de Dios. Y quisiera contarles antes de iniciar una anécdota del primer contacto que tuve con los cristianos. Resulta que yo tenía alrededor de 11 o 12 años, estaba en la primaria, y un día saliendo de la escuela me topé con un montón de gente que estaba repartiendo espagueti, creo que milanesas con papas o algo así, afuera de la escuela, y con payasitos pues hablando, ¿no? Algo de Dios. A mí lo que más me impactó es que regalasen comida. Ya saben, ¿no? A esa edad, este, quizás las cosas que piensas no son las que para un adulto puedan ser las más importantes, pero bueno, así yo lo pensé. Me sirvió mi platito con la milanesa, el espagueti y yo estaba muy agradecido. O sea, no es que tuviese mucha hambre, pero estaba particularmente rico lo que nos sirvieron. Entonces yo fui con uno de los chavos que estaban ahí repartiendo y le dije, gracias. Me preguntó por qué. Pues porque nos dieron de comer. Yo no recuerdo si él me dio algo más de mensaje, pero creo que es la primera noción que yo tuve de que los cristianos hacían cosas. Les conté parte de mi testimonio la vez pasada y la vez que yo llegué por primera vez a un templo evangélico, o más bien a una célula evangélica, fue en un saloncito donde estaban mezclados parvulitos, primarios y secundarios. Estaban ahí todos mezclados porque pues no había muchos instructores, nada más había una sola hermanita, la hermana Lupita y una asistente, pues entre ellas abarcaban todo el grupo mixto. Y cuando llegué, lo primero que hicieron, antes de darme incluso el asiento, es ofrecerme un pancito como este. No recuerdo si fue de vainilla o de naranja, algo por el estilo, pero sinceramente fue como que lo que conquistó mi corazón en ese momento. Yo, para llegar a ese lugar, fue un trabajal de mi mamá, porque casi, casi, o sea, no se los miento, me arrastraba para ir al templo. O sea, yo estaba en una onda, se los platicé la vez pasada, de que seguramente es una secta, seguramente nos quieren lavar el cerebro y más cosas, ¿no? Traía esas ideas, pero creo que lo que me rompió, me conquistó fue la amabilidad de ese primer servicio que me dieron. Nombré este tema, los meseros de Dios, porque tiene que ver con las muestras de amabilidad y cómo pueden hacer crecer a una iglesia o destruirla. En mi caso, fueron como el primer paso para que yo llegase a una iglesia. Y yo estoy seguro que Dios hubiera usado cualquier otro medio. Pero vaya, creo que también hubiera sido muy significativo para mí si no hubiese habido este pequeño primer detalle. Y bueno, vamos a leer este primer versículo de Hechos 6.1 y vamos ahora nuevamente, pero ya conociendo un poco de qué vamos a estar hablando. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú has comisionado muchas personas y nos han hablado de muchas formas, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nos haces parte de tu iglesia. Ahora nos toca a nosotros ser dadivosos con aquellos que sufren y, Señor, resolver los problemas que ocurren en nuestra propia iglesia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, habilites nuestras manos y nuestro corazón para que el amor que tú nos has dado se pueda materializar en amor que demos a otros, sea en oración, sea en sanidades, sea en predicación, pero también sea en servicio y ayuda asistencial y material a aquellas personas que necesitan de ese apoyo. Ayúdanos, Señor, a considerar a nuestra propia iglesia como prioridad, a, a ayudarnos mutuamente para que así, Señor, podamos ser luz hacia afuera. Te agradezco porque si podemos hacerlo es porque tu Hijo, Señor, nos enseñó cómo y más que enseñarnos, nos dio, Señor, vida en Él. Y ahora somos libres para hacer las cosas que tú hiciste, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Versículo número 1 del capítulo 6 de Hechos. Les voy a dejar un pequeño ejercicio respecto a ese texto y lo que quiero que hagan es que identifiquen tres cosas muy buenas. La cosa mala está muy evidente, pero por favor,
Abran sus micrófonos y así en lluvia de ideas. Quiero tres cosas muy buenas que ven en este pasaje. En Hechos 6.1 que ven en pantalla. Adelante. Tum, 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 tum. Música de suspenso. Y quien quiera participar. Decía el número de discípulos, Exacto. Número luego uno. los Número uno. griegos. Espera, Ah, espera, ok, espera, ok. espera, espera, espera. ¿Son tres cada quien o? Espera, espera, espera. ¿Alguien más? Entonces la primera es, el número de discípulos estaba creciendo. Es la que más resalta, ¿no? ¿Alguien más quisiera darme una característica buena de este pasaje? Las murmuraciones. Murmuración no creo que sea una cosa tan buena. Otra oportunidad, ¿va? Una última. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Son todas? Tan, 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 tan. Bueno, dejamos hasta ahí. Pues ya dijeron una muy importante, que es que el número de discípulos estaba creciendo. Dos, estuvo muy cerca. Había griegos. Si vemos capítulos anteriores, evangelios anteriores, ¿dónde encontrabas griegos entre los discípulos? Para este momento de la historia ya habían pasado bastantes cosas. Había pasado el Pentecostés, obviamente la ascensión de Cristo, el primer encarcelamiento de Pedro, las primeras dos predicaciones de Pedro, donde en una se convierte en 5,000 y en la otra 3,000. Pasaron bastantes cosas. Para este punto, digo, ya son 3,000 de una predicación de Pedro, luego 5,000, luego los que estaban 120 y los que se unieron, ya había suficientes personas, ya había bastantes personas. Y ahora estamos hablando de que había gente griega, no solamente como lo dejamos al principio, bueno, al principio de Hechos o al final de los Evangelios, donde había un puñado de judíos, sí había ciertas personas, pero todavía no se identificaba claramente como un grupo de griegos, aquí ya. Y la última, la cual pasa bastante desapercibida, es que había una distribución diaria de alimentos a personas que necesitaban, concretamente a viudas. Entonces vemos características muy interesantes, tan solo en este versículo, de la realidad en la que vivía la iglesia primitiva. Crecimiento, pluralidad y ayuda al necesitado, a las viudas. Mucho más tarde vamos a ver en los evangelios cómo Pablo retoma las buenas prácticas de la iglesia inicial de Jerusalén para enseñarle a Timoteo que tenía que haber una asistencia a las viudas de la iglesia, ¿no? También vemos más adelante que también se retoma el hecho de que la iglesia, lo vimos en Efesios, es múltiple. Hay una multiplicidad tanto en los dones como en las características de la iglesia, aunque hay una unidad también porque es un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, claro que vamos a ver en todas las cartas, en todos los evangelios, en las cartas universales, también en Apocalipsis, que va a haber poco a poco van a haber poco a poco muchas más personas en la familia de Cristo. A tal modo que vamos a ver después en Apocalipsis que es una multitud que nadie puede contar. Y tenemos la certeza que esta pequeña población que inició con 120, en esa estará en los cielos junto con nosotros. Nosotros somos parte de esta pluralidad de personas y de este grupo de gente que inicialmente no era convocada. Sin embargo, obviamente no todo puede ser miel sobre hojuelas y de hecho lo que más resalta de este versículo es que hay una murmuración de que las viudas de unos personajes, en este caso de los griegos, eran desatendidas, a diferencia de las viudas de los hebreos. Eso es lo primero que resalta. Y quizás no le vemos tan grande importancia porque parece un conflicto muy doméstico, pero pongámoslos en la perspectiva del momento. Aunque ya podemos contar miles y quizás algunas decenas de miles de creyentes, no es nada comparado con las religiones de ese momento, no es nada comparado con la población que ya sigue adorando a los dioses griegos o romanos o en otras latitudes, ¿no? Sigue siendo un remanente bien pequeñito. Entonces, como en todo pueblo pequeño, los escándalos y problemas que hay se hacen enormes. Hay un autor que menciona que aquí es la gran prueba de amor fraternal de la congregación. Esto dice Alexander Strauch, que hace un estudio sobre los diáconos y sobre las primeras responsabilidades que se dan aparte de los apóstoles. Va a ser muy significativo, pónganlo en perspectiva. Si no se resuelve este problema que para nosotros podría ser cotidiano, a lo mejor
vamos al comedor y alguien se disgusta porque a mi familia le dieron poquito y la otra familia le sirvieron, le atendieron muy bien. En este pequeño pueblo, en esta pequeña congregación, comparativamente a lo que existía en esta época, este problema no era trivial. Este problema eran de dos poblaciones o dos grupos étnicos que históricamente se habían rechazado mutuamente. Sobre todo los judíos tenían problemas con todos los grupos que eran gentiles. Incluso vemos en los evangelios que con los samaritanos, que son de alguna forma son sus hermanos, son personas que no regresaron directamente al territorio original de Israel, sino que quedaron en poblados donde todavía había mucha influencia de los conquistadores y que habían hecho cierto sincretismo. Incluso con ellos habían tenido enemistad. Pues cuánto más había cierta enemistad con los grupos griegos. Ahora, en este momento histórico, quienes tenían el mando tanto espiritual como administrativo y económico, eran los judíos, era la iglesia de conversos del judaísmo al cristianismo. No tomemos a mal la actitud, no, con demasiada malicia, la actitud que tienen los primeros judíos que cometen estas faltas. Porque yo creo que si tú creces toda tu vida en un barrio donde, no sé, tienes a tu nana que te cuidó y que queda viuda y creces, digamos, se convierte en el cristianismo, si tienes 3 panes, pues tú vas a tener una preferencia natural a darle 2 panes a esta viuda, ¿no? Sin embargo, esto que parece inocente va a crear un conflicto que si no se resuelve en el momento puede causar estragos terribles en la iglesia naciente. Entonces, versículo 2 del capítulo 6 de Hechos. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta así rápida de trivia. ¿Quiénes son los 12? Es sencilla. Quien guste. Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Pero Judas estaba allí o cómo estuvo? ¿Por qué no dice los 11? A ver, ¿quién se sabe esa? Se considera también a Pablo, ¿no? No, aún no. Aún Pablo no figura entre la lista. A ver, No ¿quién? era el Judas elegido por el azar, ¿no? Casi, no se llama Judas. ¿O sí se llama Judas? Igual estoy... Sí, creo que era apodado de otra forma, pero me parece que tienes razón. Sí. Pero es verdad, Pedro se levantó en un momento cuando tenían esta controversia y dijo, es notorio a todos nosotros que Judas dejó su oficio, incluso se suicida, ¿no? Lo explica muy gráficamente ahí, y la Biblia dice, otro tome su oficio. Entonces, hay dos posibles candidatos a su apostolado, echan suertes, no se nos dice exactamente qué tipo de suertes son las que echan, pero escogen a un nuevo apóstol. Entonces ya son 12, ¿no? Pequeña aclaración. Estos 12 se levantan, ¿no? Convocan a las personas y dicen en conjunto, ¿no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Aquí lo que dicen los apóstoles, el argumento que van a desarrollar es en cuanto a la justicia, de que ellos tomen la labor de resolver este problema. Ahora, hay básicamente en esa narrativa 2 actos de injusticia. Por una parte, el que ya citamos, de las mujeres que son desatendidas por aquellos administradores que reparten las provisiones, y este acto de injusticia que argumentan los apóstoles de que si ellos dejan la palabra para servir a las mesas. De hecho, hay ciertas convenciones en derecho que dicen que no puedes tú limpiar, por así decirlo, un acto de injusticia con otro acto de injusticia. Ellos tienen una comisión muy importante y dicen, no es justo que nosotros dejemos nuestra labor, que es importante, para servir a las mesas. En nuestras bocas, decir algo así podría ser como una excusa, como no quiero estar sirviendo mesas, ¿ok? Es Matías, perfecto, es Matías quien queda
Es que creo que es por sobrenombre Matías, pero igual lo investigo más, lo investigo después, pero muchas gracias a ti. Entonces, en nuestras bocas podría sonar esto a una excusa. No queremos servir mesas porque para nosotros es mucho más productivo predicar, por ejemplo. Pero aquí, recordemos, no es una situación trivial. No es que, no sé, Mateo quiera ser ocioso y no ayudar a sus hermanos a servir unas cuantas mesas. Yo estoy seguro que Mateo, que Santiago, que Juan estaban dispuestos y hacían de vez en cuando esa labor. Estoy seguro porque ellos aprendieron del maestro. El maestro en muchas ocasiones les enseñó que es mucho mejor servir que ser servido. Les enseñó que el Hijo del Hombre venía solamente a eso y a dar su vida en rescate por los demás. Es más, en la última cena, él lava los pies de sus discípulos. Ellos estaban enseñados en el arte de servir. Y de hecho, vemos en los primeros capítulos cómo el fruto de la enseñanza de Cristo estaba empezando a crecer gigantescamente o de forma masiva. Pedro estaba predicando, los apóstoles estaban efectuando milagros. Entonces, una enseñanza tan clave como el servicio, ciertamente los discípulos tenían en su corazón. Pero aquí no se debate si deban de servir mesas, sino que por el servicio a las mesas iban a dejar de encargarse de la palabra de Dios. Dimensionemos. El servicio que requerían en esta etapa era tal que si lo ocupaban los apóstoles iban a dejar de servir en enseñanza, en el evangelio, en la predicación y proclamación del reino.